noches a todos. Gracias por estar presentes en esta noche de hoy. De vuelta a nuestras sesiones sincrónicas de nuestro curso sobre publicaciones. El día de hoy, como pues se les compartió vía correo electrónico, vamos a estar retomando estas sesiones en las que la dinámica es un poquito distinta a las sesiones anteriores. Vamos a tener una presentación por un invitado de un tema correspondiente al programa del curso, y posterior a eso vamos a darle espacio a los participantes del curso para que presenten los artículos científicos que han estado avanzando siguiendo las instrucciones del curso y puedan recibir feedback de parte de los participantes. Vamos a proceder entonces a presentar, darle la bienvenida en primer lugar a la doctora Ilsa Moreno del CID, nuestra presentadora del día de hoy. La doctora Ilsa es especialista en medicina interna y reumatología. Ella labora en la Policlínica Manuel Ferrer Valdés. Además es profesora de reumatología en la Universidad de Panamá y ha participado en proyectos de investigación, estudios multicéntricos de terapias para artritis reumatoide. Además es miembro del Comité Local de Investigación de la Policlínica Manuel Ferrer Valdés y pues ha estado trabajando en el desarrollo de 2 talleres al año de redacción de protocolo de investigación con médicos residentes de distintas unidades formadoras. Muchas gracias, doctora Ilsa, por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Se escucha bien? Perfecto. Listo. Bueno, vamos entonces a tratar de compartir algunos conceptos básicos sobre el tema de búsqueda de información científica, porque realmente es un tema amplio y que para completar pudiese requerir una parte práctica, pero voy a tratar de revisar los conceptos teóricos más importantes para que tengamos claro lo básico del tema de búsqueda científica. Si vamos a hablar de una búsqueda, yo me plantearía primero que todo 3 preguntas. ¿Qué voy a buscar? Que obviamente vamos a tratar de buscar información científica. ¿Dónde vamos a buscarla? Y vamos entonces a hablar un poquito de las bases de datos y cómo vamos a hacer esa búsqueda. Esto daría lugar entonces al contenido de lo que vamos a revisar esta noche. Y en relación a información científica, vamos a hablar un poco de qué es la información científica y cómo está organizada, distintos tipos de bases de datos que existen, y en ese sistema de búsqueda o búsqueda sistemática, definitivamente tenemos que comentar un poco lo que son los operadores booleanos y cómo transformar la pregunta en una estrategia de búsqueda. Y para hacer esa transformación, vamos a tratar de hacerlo con una estrategia que se denomina búsqueda por bloques. Entrando entonces ya un poco en las generalidades, la información científica, dentro de la información científica tenemos que reconocer que la información sobre medicina es uno de los campos del saber que tiene mayor producción de literatura científica. Esa vía o la vía de diseminación más común de ese conocimiento que se genera de una investigación, pues obviamente va a ser un artículo científico. Es básico que nosotros entendamos cómo esa información científica está organizada. Porque si vamos a tratar de buscar en ese mar de conocimientos, tenemos que saber cómo se organiza. La división primaria original que debemos reconocer es que existen estudios primarios o fuentes primarias y estudios secundarios. Los primarios, pues, son investigaciones originales donde todos los datos recolectados y analizados provienen de estudios ya sea observacionales o experimentales, de distintos estudios originales que van a tener alguno de estos diseños epidemiológicos que vemos acá a la derecha, ya sea reportes de casos, estudios de prevalencia, cohortes, casos y controles o ensayos clínicos. Por otro lado, los estudios secundarios son aquellos que van a utilizar los estudios primarios que ya existen
y van a seleccionar las mejores evidencias, buscando ¿qué? Buscando establecer las mejores conclusiones a partir de esos estudios primarios. Entonces, dentro de esos estudios secundarios van a entrar lo que son revisiones narrativas, revisiones sistemáticas, metaanálisis, guías clínicas, por ejemplo. Recordando un poquito esta pirámide de jerarquía de la evidencia que todos conocemos, es claro que algunos diseños epidemiológicos van a ser mucho más potentes que otros para contestarnos una pregunta concreta. Y todos recordamos en esta pirámide que la base está la opinión de expertos, subiendo en evidencia, bueno, reportes de casos, casos y controles, cohortes, ensayos clínicos en la parte superior. Hasta aquí estaríamos hablando entonces de estudios primarios y ya pues en la punta de la pirámide las revisiones sistemáticas que según la clasificación que acabamos de ver pues serían estudios ya secundarios. Existe además de esta pirámide de la evidencia, hay un modelo educativo que trata de incorporar todos los niveles de información preevaluada o filtrada que se conocen hasta un momento dado. Este modelo se conoce como el modelo de las 6 S de Haynes, que fue publicado en el 2009 en el ACP Journal Club, y que básicamente consiste o está representado también con una pirámide. En la base de esa pirámide tenemos los single studies o artículos originales, ¿verdad? Estudios que van a representar la investigación única realizada para tratar de responder una pregunta clínica específica. En el segundo nivel vamos a tener sinopsis de los single studies, que no es más que sinopsis o abstract de estudios clínicos de alta calidad. Y hay algunos journals que se especializan en esos abstracts basados en mejor evidencia, por ejemplo, un ACP Journal Club. Subiendo en esta pirámide, vamos a tener la síntesis. La síntesis ya estamos entonces hablando de revisiones sistemáticas. Es una síntesis de toda la evidencia alrededor de una pregunta específica de investigación. El siguiente nivel serían sinopsis de síntesis, donde se va a reunir información de varias revisiones sistemáticas y ya se van a ir planteando entonces evidencias de los niveles inferiores. Ya casi al tope de la pirámide tenemos los summaries. Los summaries ya estamos hablando de guías clínicas, libros de texto que están actualizados regularmente y que integran todo lo que es medicina basada en la evidencia con problemas clínicos, y los sistemas que son software especializados que se pueden encontrar en algunos lugares, universidades, ciertos centros médicos, en los cuales se integraría información clínica de un paciente y se le aplicarían estos software que contendrían todo lo que es la revisión de la mejor evidencia existente para proponer planes diagnósticos y terapéuticos. Esto sería entonces el modelo de las 6 S de Haynes. Si queremos correlacionar esta pirámide o jerarquía de la evidencia que acabamos de ver con estas 6 S de Haynes, veríamos entonces que la pirámide de la jerarquía nos llegaría hasta el nivel de síntesis, donde tenemos aquí las revisiones sistemáticas, y por arriba, pues entonces hay 3 niveles más en esa organización de la información. Obviamente, mientras más arriba esté esa fuente de información, hay mayor prueba o evidencia que ha sido preevaluada y filtrada. Así que en ciertos momentos lo lógico sería que nosotros empecemos a buscar información en esta parte superior, revisando guías, por ejemplo, guías reconocidas, para ponerlas en la práctica clínica, pero no siempre vamos a necesitar, o dependiendo de nuestra necesidad o nuestra pregunta, no siempre podremos hacer esa búsqueda ya en un nivel de un summary. Ya está en una imagen lo que hemos conversado, todas las bases o fuentes primarias, pasando por el filtro de medicina basada en la evidencia, que nos da lugar entonces a las bases secundarias o filtradas. Bien, con esto entendemos un poco la información científica, el volumen de información que hay, cómo está organizada. Entonces hablemos un poquito de bases de datos y tipos de bases de datos.
¿Qué es una base de datos? Bueno, una base de datos es una plataforma que nos va a ofrecer acceso a una gran variedad de tipos distintos de documentos de distintos temas. Existen bases de datos especializadas, serían aquellas que poseen información que está dirigida o especializada en una sola área de conocimiento. Por otro lado, existen bases de datos multidisciplinarias que nos van a dar un acceso fácil, rápido y estructurado a una colección de múltiples disciplinas, ya sea libros, artículos, pero que tienen en común o que tienen la característica de que todos son de un mismo editor. Un ejemplo aquí sería el Science Direct, cuyo editor es el Elsevier. Y tenemos entonces, por otro lado, las bases de datos referenciales, que nos van a ofrecer las referencias bibliográficas de una gran cantidad de documentos. No importa quién sea el editor, no necesariamente voy a obtener el texto completo, en algunos casos sí, pero siempre voy a tener la referencia bibliográfica de dónde viene esa información. En base a esto, tendríamos que comentar que Medline, reconociendo Medline como esa base de datos de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, que tiene el PubMed como el motor de búsqueda de esa base de datos, tendríamos que decir que esta es una base de datos que es especializada, porque está especializada en medicina y que además es referencial. ¿Por qué hablo en particular de esta base de datos? Y es la que voy a mencionar hasta el final, por varias características. Digamos que la gran cantidad de información que contiene. Otra característica que es muy relevante es que es gratis, es accesible. De resto, la mayoría de las bases de datos van a requerir un costo o un pago, mientras que nosotros tenemos acceso libre al Medline a través del PubMed como su motor de búsqueda. Bien, entonces pasemos propiamente a lo que nos interesa, a tratar de buscar o entender un sistema de búsqueda de información. Ya sé que busco información científica, cómo está organizada. Vamos a ir a bases de datos, en particular Medline, y vamos entonces a tratar de hacer ese sistema o búsqueda o forma sistemática o estandarizada de buscar la información. Para eso tendríamos que repasar primero un poco lo que son los operadores booleanos. Hay varios, vamos a mencionar básicamente tres, que estos operadores que vamos a mencionar, que son el AND, el OR y el NOT, nos van a ayudar a limitar las búsquedas. Para entenderlos un poco mejor, vamos a repasarlos o analizarlos en base a la teoría de los conjuntos, ¿sí? Imaginémonos un conjunto A, que en este caso vamos a conversarlos como que el conjunto A contiene todos los artículos, los elementos o artículos que van a hacer mención en alguna parte de su contenido al término de arritmia. Y imaginemos el conjunto B, que va a tener o contener entonces artículos que hagan referencia al término ventricular. Cuando yo voy a utilizar el operador booleano AND, que por lógica nosotros diríamos uno y otro, pudiéramos pensar que vamos a sumar información, pero realmente cuando nosotros utilizamos el AND en las bases de datos, específicamente en PubMed, la información que la base de datos recibe y lo que va a hacer es obtener solamente la intersección de estos dos conjuntos. Es decir, que va a traerme o va a buscarme artículos en los cuales se usen tanto el término arritmia y ventricular de forma simultánea. Entonces nosotros vamos a obtener solo la intersección de esos dos conjuntos cuando yo utilizo el operador AND. Por otro lado, si vamos a utilizar el operador OR, que uno diría, bueno, o uno o otro, vamos a ver entonces que yo voy a lograr unir ambos conjuntos y la base de datos me va a enviar todos los artículos que hacen referencia tanto a arritmia o al término ventricular.
Entonces ustedes verán que cuando utilizo el OR yo voy a obtener una mayor cantidad de documentos en mi búsqueda. Esto tiene relevancia porque cuando un poquito más adelante veamos la estructuración de los bloques de búsqueda, vamos a ver que los distintos términos sinónimos o relacionados que yo voy a colocar en un mismo bloque de búsqueda, siempre los voy a unir inicialmente con el término OR. ¿Por qué? Porque yo estoy creando una base lo más amplia posible de artículos para luego al final, cuando uno un bloque con otro bloque y utilice el AND, entonces voy a obtener solamente esas secciones o intersecciones y vamos a ir disminuyendo una vez nos acerquemos más a los artículos que realmente sean pertinentes a mi pregunta, dependiendo de cómo yo plantee mi pregunta. Y ya en último, el NOT, que sería la diferencia. Entonces, si yo pongo arritmia not ventricular, voy a obtener solamente los artículos que hagan mención al término arritmia, pero que no contengan el término ventricular en ninguna sección de su contenido. Bien. Pasemos entonces a cómo transformar la pregunta en una estrategia. Como vamos a hablar de esa pregunta y vamos a ver la relevancia que tiene la pregunta, pues primero quiero que repasemos un poquito lo que es medicina basada en la evidencia, recordando que es un proceso, o sea, que tiene múltiples pasos y que el objetivo final, ¿cuál va a ser? Tener la mejor evidencia posible que yo pueda poner en práctica en mi trabajo cotidiano médico, o sea, poner esa información al servicio del paciente. Si vemos los pasos de medicina basada en la evidencia, claramente ese proceso va a empezar con la formulación de una pregunta. Una vez que hay una pregunta, una duda, un cuestionamiento, el siguiente paso es desarrollar una estrategia de búsqueda, que es el objetivo de la presentación. Vamos a buscar información que, como vemos en la imagen, actualmente la cantidad de información es tan amplia que si no buscamos con una estrategia, pues nos vamos a perder en ese mar de conocimientos. No es el tema que compete, pero una vez que yo obtenga toda esa información pasará por el filtro de la lectura crítica hasta que eventualmente pueda yo obtener la evidencia que me sea útil para mi práctica diaria y para ponerla en función y en servicio del paciente. Entonces, transformamos esa pregunta en una estrategia. Bueno, tan eficaz como yo pueda plantearme la pregunta, así de eficaz va a ser la búsqueda que yo logre realizar. Entonces, en relación a la pregunta, realmente nosotros vamos a tener preguntas en distintos escenarios. Nosotros vamos a tener dudas o cuestionamientos, ya sea de un caso clínico, ya sea que esté pasando visita en una sala, que esté en la consulta médica, me llega un caso difícil, ¿sí? Si estoy desarrollando un protocolo que es el objetivo de todo este curso, y más allá, porque bueno, estamos en la parte de publicación, pero si yo voy a desarrollar un protocolo, si yo soy profesor y voy a desarrollar o a revisar para una clase, todas estas son distintos escenarios en los que van a aparecer preguntas. ¿Okay? Entonces, cuando yo voy a plantearme o desarrollar mi estrategia, siempre voy a iniciar por lo que es la selección de los términos más relevantes que me van a ayudar en mi búsqueda de información. ¿Cómo combino esos términos y cómo los organizo por bloques serán los pasos siguientes que van a ir delineando esa estrategia de búsqueda de información? Entonces, para todos es conocido, porque es muy de uso más frecuente, la pregunta PICO, que no es más que una estrategia de cómo estructurar esa pregunta para facilitar mi búsqueda. Entonces, recordando rápidamente, PICO hace referencia a población, intervención, comparación y outcome o resultado. Entonces, esta estructura de la pregunta PICO es sumamente útil, por ejemplo, si yo voy a estar buscando diseños como los ensayos clínicos, en lo que siempre voy a tener población, son estudios de intervención, siempre hay un grupo comparador que estoy siempre buscando un outcome en particular o resultado.
Entonces, un ejemplo sencillo de cómo yo me plantearía esa pregunta según esta metodología PICO, vamos a decir que yo quiero saber cómo un paciente varón con artritis reumatoide responde a un tratamiento nuevo, un grupo de medicamentos que se llaman inhibidores de YAC kinasa, comparado a cómo responden al metotrexate, que es la terapia convencional, buscando qué outcome o resultado. Bueno, el control de la enfermedad medido con una medición que se conoce como el ACR70, que es una mejoría del 70% de sus síntomas. Entonces, esa pregunta está estructurada, en este caso, de la forma o de la metodología ICO que más o menos todos conocemos. Vamos entonces a Perdón, plantear doctora. otra forma, ¿sí? Micrófonos abiertos, por favor, los participantes con micrófonos abiertos, les agradecemos. No se los puedo cerrar, si no yo se los cerraría. Gracias, disculpe, doctora. Sí, entonces vamos a plantearnos ahora esta estrategia que se denomina búsqueda por bloques. Es un poco más flexible, no nos limita a cuatro propiamente condiciones de población, intervención, comparación y outcome, sino que simplemente hay bloques, pueden ser dos, pueden ser tres o cuatro, según yo necesite y según tenga términos relevantes de búsqueda. ¿Ok? Miren entonces aquí en la imagen que yo voy a ir seleccionando, según mi pregunta, distintos términos. Y luego de que yo tengo mi término relevante, yo voy a colocar en un mismo bloque todos los términos sinónimos o relacionados en ese mismo bloque. Y este OR aquí lo que significa es que cuando yo voy a iniciar mi búsqueda en el área de búsqueda avanzada, en el PubMed, yo voy a unir todos esos términos primero con el OR. Y aquí hacemos referencia entonces a lo que explicamos. ¿Por qué OR? OR porque OR me va a permitir unir los dos conjuntos y hacer una base amplia de artículos antes de luego unir bloque con bloque con el AND y ya ir extrayendo entonces los artículos que me sean funcionales según mi búsqueda. Entonces vamos a ver un par de ejemplos para que esto sea un poquito más comprensible, porque mientras más eficiente yo formule mi pregunta, más eficiente va a ser la búsqueda que yo logre hacer de información. Entonces yo puedo plantearme una duda así muy genérica. Este es un ejemplo textual sacado del libro que ustedes ven acá en la referencia y muy ilustrativo. Entonces yo puedo plantearme así de una forma muy general. Bueno, yo quiero saber algo sobre hipoxia isquemia, ¿ok? Eso está como muy amplio, muy abierto. Yo debería primero que todo formular la pregunta un poco más estructurada y ellos plantean entonces esta pregunta que ustedes observan acá a la derecha. ¿Qué estudios existen de modelos de hipoxia isquemia en neonatos que sea utilizando ratas de laboratorio? Entonces, el primer paso, luego de que yo tengo planteada mi pregunta, es escoger o seleccionar términos relevantes de búsqueda que pueden corresponderse, claro que sí, con las palabras clave que muchas veces nosotros encontramos en artículos. El autor pone ciertas palabras claves. Entonces, esos pueden ser una buena guía inicial para yo seleccionar mis términos de búsqueda. Entonces, ellos, los investigadores en este caso, de esa pregunta seleccionan tres términos de búsqueda: hipoxia isquemia, neonatos y ratas. ¿Ok? Entonces, con esos tres términos, ellos van a trabajar sus bloques de búsqueda y como tienen tres términos principales, pues van a ver tres bloques. Entonces, miremos aquí cómo nosotros vamos a ir enriqueciendo cada bloque, ¿sí? Con términos sinónimos o relacionados. Y aquí vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que incluso las diferencias en el spelling o en el deletreo son válidas y las deberíamos colocar. ¿Por qué? Porque un autor puede publicar escribiendo hipoxia o isquemia y otro puede publicar del mismo tema, escribiendo hipoxic isquemia. Entonces, estas diferencias pequeñas en el deletreo, ya sea inglés británico o inglés americano, pueden dejarnos por fuera artículos simplemente porque el spelling es diferente. Entonces,
Yo voy a poner en ese mismo bloque todos los términos sinónimos o relacionados, ¿ok? Y aquí ustedes van a ver todas estas distintas formas de escribirlo. Van a ver el término asfixia, van a ver el término encefalopatía, que son términos relacionados, y van a ver estos dos términos que son términos MESH. No lo he explicado, pero recordemos que el término MESH hace referencia a Medical Subject Headings, que son encabezados de términos médicos que particularmente en PubMed fueron desarrollados como un término que me es de utilidad para englobar varios términos que se les denominan términos de entrada que se usan indistintamente para un mismo concepto de búsqueda. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener distintos autores que usen distintos términos para una misma patología. Por ejemplo, si yo estuviera hablando de miopatías inflamatorias, habrán autores que publiquen diciendo miositis, otros dirán inflammatory myopathies, otros dirán dermatomiositis, polimiositis. Bueno, hay un mesh para esas miopatías inflamatorias que es miositis. Si yo pongo el término MESH, yo me aseguro que todas las entradas, esas que están catalogadas y bien definidas, van a venir, o sea, esos artículos que usaron esos términos van a venir o van a ser incluidos en mi búsqueda porque yo estoy escogiendo el término MESH. ¿Ok? Entonces vemos en el segundo bloque, ellos ponen neonato y perinatology, y ustedes ven este asterisco que no lo comenté, pero esto es como un truncador en el cual yo puedo escribir la raíz de la palabra y pongo el asterisco, y esto me va a traer todos los artículos que tengan esa misma raíz. Aquí hay que tener un poco de cuidado por dónde lo voy a colocar, porque si lo pongo muy atrás, de repente me puede traer términos que no son relacionados a mi búsqueda. Y ellos ponen entonces aquí el término MESH, que sería infant newborn. Y acá en el tercer bloque, que está en relación a las ratas de laboratorio, vemos que el singular y el plural hacen diferencia. Y bueno, esto de Wistar y demás, la primera vez que yo lo leí no tenía mucha idea de qué hacían referencia, pero bueno, después vi que son distintas razas de ratas de laboratorio. Entonces ellos las mencionan todas para lograr que la búsqueda incluya todos los artículos, ya sea que el autor haya mencionado la raza en particular que utilizó en su estudio. Entonces, de esta forma, vemos que de 3 términos relevantes, ellos han estructurado sus bloques de búsqueda de esta forma que ustedes ven acá. Bien, entonces, ese es un ejemplo. Les voy a dar otro ejemplo que suena un poquito más complejo, pero imaginémonos que estamos pasando visita en sala de pediatría y hay un niño, un menor de edad, que tiene dolor abdominal, tiene fiebre, un tórax normal, hemograma normal, glóbulos blancos normales, y que el funcionario en la sala nos pregunta, o si nosotros somos, le preguntamos a los que están en la visita, bueno, ¿qué estudio de imagen diagnóstica vamos a utilizar para evaluar este paciente? ¿Qué estudio me produce un mejor rendimiento? Pues que en términos de imágenes sería qué estudio es más sensible para dolor abdominal y fiebre en un menor de edad. Ultrasonido, cada resonancia, por decir algo. Entonces aquí nace, de esa cotidianidad nace una pregunta. Entonces, ¿cómo transformo esa pregunta, siguiendo el ejemplo anterior, en una estrategia de búsqueda usando la estrategia de bloques? Ok, vamos entonces a seleccionar los términos relevantes y vamos a trabajar esos bloques. Quedaron así. Nosotros podemos ir haciéndolo de la siguiente forma. Seleccionemos los términos en español, que es más natural para nosotros. Aquí pusimos en el primer bloque niño y adolescente. Luego se escriben en correcto inglés, porque si no los escribimos bien, pues la búsqueda no es eficaz. Y luego que los tenemos escritos en correcto inglés, si encuentro sinónimos o relacionados, los voy a colocar y voy a buscar el término MESH, si existe, para esos términos de ese primer bloque. En el segundo bloque, entonces, coloqué dolor abdominal y fiebre, que obviamente no son sinónimos,
pero son relacionados porque tienen que ver con la sintomatología del paciente, ¿ok? Entonces aquí colocamos abdominal pain and fever y buscamos el mesh que coincide básicamente en el mismo término. En el tercer bloque, entonces vamos a colocar el término de imágenes diagnósticas, porque yo quiero saber qué imagen diagnóstica voy a utilizar. Puedo irme y exponer cada técnica diagnóstica por separado y poner ultrasonography, tomography o magnetic resonance, buscar el mesh de esos términos. Y por último, el rendimiento, que ese término rendimiento, pues tendríamos que hablar como de sensibilidad y especificidad en términos de estudios de imágenes. Entonces, esa pregunta grande, que es un caso de un paciente, lo voy transformando entonces con esta estrategia de búsqueda por bloques. ¿Qué hago yo con esto? Que realmente es el primer paso. Yo debo hacer esto antes de sentarme a buscar. Una vez que yo tengo mi pregunta, la transformo, la estructuro por bloques, me voy a sentar entonces y voy a ir a PubMed a hacer mi búsqueda avanzada. Entonces les decía que el Medline pues es la recopilación de la librería de medicina de los Estados Unidos, que el PubMed es el motor de búsqueda que estoy segura que todos conocemos, es de uso abierto, gratuito, y que realmente tiene muchas técnicas que a veces no las utilizamos todas. A veces nos vamos a una búsqueda simple y escribimos allí simplemente en lenguaje natural y vemos que nos sale. Pero ahí nosotros podemos hacer uso de límites, límites de edad, límites de que yo quiero el texto completo o que solo quiero los abstracts o que solo quiero ensayos clínicos o que venga de un libro o que sea de los últimos 5 años. Yo puedo usar todos esos límites. También tengo la opción del Journal Browser, que es como ojear revistas. Yo puedo poner un tópico y ver cuántas revistas de ese tema están indexadas en esa biblioteca. El Citation Matcher, que es si yo conozco la cita, la publicación, el año de un artículo en particular, entonces yo voy a buscar una cita en particular y voy a buscar ese artículo único. El Mesh Browser, que es la lista grande de todos los términos Mesh que están indexados en PubMed, sale cuándo se añadieron, cuáles son los términos de entrada y sale toda una jerarquía de en qué posición está ese término Mesh y demás. Clinical Query, que me hace búsquedas de tópicos generales, y la búsqueda avanzada, que es la que nosotros vamos a utilizar entonces una vez que yo estructuro mi pregunta en bloques de búsqueda. Entonces, resumiendo ya un poco, tenemos que planear esa estrategia de búsqueda siempre. No nos vamos a sentar sin hacer ese plan primero. Entonces, primero, tener clara la pregunta. Ven que todo van a ser de una pregunta, una duda, un cuestionamiento. Puedo estructurarla con la pregunta pico, pero bueno, en este caso no, vamos a estructurarla por bloques. Vamos a colocar en cada bloque los términos más relevantes que yo escoja de mi pregunta, términos sinónimos o relacionados siempre en un mismo bloque y los términos mesh si los existen. Y luego entonces voy a sentarme a hacer la búsqueda avanzada. Y esa búsqueda avanzada vamos a ir introduciendo un término a la vez, ¿ok? Luego vamos entonces a unir esos términos primero con el OR para cerrar el primer bloque y luego cuando tenga todos mis bloques ya, termine la búsqueda de cada término por bloque, entonces unir los bloques con el AND. Todo debe estar escrito en correcto inglés para que la búsqueda sea eficaz. Entonces, no es difícil, pero hay que practicarlo y cada quien ir construyendo su propia búsqueda y llegar a su propia ecuación de búsqueda. Entonces, si hiciéramos eso paso a paso, lo que yo voy a obtener en esa sección de búsqueda avanzada es esto que ustedes observan aquí en la imagen, ¿ok? Esto se le denomina historial de búsqueda, ¿sí? Y una vez que ustedes hacen la combinación final de los bloques,
ustedes van a obtener esto que observan acá arriba, que es la ecuación de búsqueda. ¿Ok? Entonces, esta búsqueda avanzada tiene esta característica, me deja un historial, tengo una ecuación de búsqueda, puedo pedir bajarla y guardarla, porque al final esto es ensayo y error. Aquí me quedaron al final alrededor de 1300 artículos, pero yo puedo hacer una búsqueda que la hago tan específica que me quedan 20, que eso no me funciona, o una muy amplia que me quedan 14.000, que tampoco hago nada con 14.000 artículos. Entonces, a veces hay que quitar, a veces hay que poner, añadirle límites, pero entonces ustedes ven aquí claramente cómo yo fui poniendo los términos child, adolescent y preschooler, y luego los uní, porque estos tres eran sinónimos o relacionados, estaban en un mismo bloque, los uní con OR, pasé al siguiente bloque que hablaba de dolor abdominal, de fiebre, los uno con OR y cierro ese segundo bloque. Luego paso a imágenes diagnósticas, ultrasonido, sonografía y los unos también con OR. Y por último, sensitivity. Y con eso tengo entonces los 4 bloques preparados. Al final, ¿cuál es la búsqueda 15? Es la número 4, que es mi primer bloque, and 7, and 12, and 13. Uní los 4 bloques con and y me queda entonces mi ecuación final de búsqueda, y este sería el resultado. Entonces ustedes ven cómo yo empiezo con búsquedas individuales y al unir con OR obtengo un número matemáticamente mayor porque estoy uniendo todos los conjuntos. Y luego entonces sí voy a ir seleccionando hasta ir disminuyendo la cantidad de artículos, idealmente hacia los artículos más pertinentes a mi búsqueda y hacia un número que sea efectivamente manejable para buscar la respuesta que yo estoy planteándome. Bien, entonces esto era lo que yo quería pues compartir con ustedes. Obviamente es un proceso, pero si tenemos o seguimos estos mismos pasos, es un sistema, entonces vamos a poder hacer una búsqueda sistemática según la necesidad que nosotros tengamos en un momento dado. Hola, buenas noches. Gracias, Ilsa. Valores. No sé si hay preguntas por ahí, pueden hacerlas a través del chat. Ok, ¿por qué es importante que nosotros revisáramos este tema, digamos, en esta segunda sesión que es de la parte, digamos, sincrónica de este seminario de publicación de artículos? En realidad, nosotros deberíamos hacer esta búsqueda de información con nuestra pregunta de investigación al inicio de nuestro protocolo. Eso es como lo ideal, que lo hagamos basado en nuestra pregunta pico para buscar qué hay en la literatura y luego basarme en eso para desarrollar mi protocolo de investigación. Ahora bien, cuando nosotros hacemos el protocolo de investigación y hacemos la recolección de datos y vamos a preparar ya nuestro manuscrito final, puede haber pasado 1 o varios años dependiendo del tiempo que nos tomó a nosotros hacer esta investigación. Y al momento de hacer ese manuscrito final, nosotros tenemos que volver a revisar la literatura y conocer qué hay, qué ha salido en ese periodo que nosotros estábamos haciendo el trabajo, qué ha salido nuevo del tema que nosotros estábamos estudiando. Y ya para esa fecha nosotros deberíamos tener bastante claro cuál fue nuestra pregunta de investigación o nuestra pregunta PIC. Entonces, esa es la razón por la que hablamos de este tema en esta sesión de hoy. De hecho, la siguiente semana vamos a tener un tema relacionado que tiene que ver con cuáles son los artículos, digamos, las características de las referencias bibliográficas que yo debería poner en un manuscrito de un artículo. Y todo esto es relevante porque son detalles que se van a fijar en la revista que nosotros hayamos elegido para la publicación de nuestro artículo. Yo creo que ya puedes dejar de compartir, Ilsa. Estas presentaciones nosotros las grabamos, Ilsa, y las ponemos en el canal de YouTube del CICLI, que ahí ahorita ya pueden encontrar las sesiones previas.
Entonces, un poco lo que queríamos hacer durante el mes de marzo era que se hiciera el ejercicio de aquellos que ya tenían algún manuscrito, que se hiciera el ejercicio de buscar, por ejemplo, qué revistas eran las que más les interesaban de acuerdo al tema. Y así como nos explicaba en algunos de los expositores previos, hacer de repente un Excel con una lista de revistas posibles para mandar un manuscrito y al final pues elegir uno y que se pudiera empezar a armar el manuscrito. En realidad cuando nosotros hacemos el artículo, cada uno artículo nos va quedando mejor que el anterior obviamente, pero en realidad en el resumen del artículo debería estar claramente identificado cuál es tu pregunta PIC. Entonces, ahí habíamos mencionado algunos que quisieran presentar algunos proyectos que tuvieran, que lo podían hacer el día de hoy. Me había escrito alguien, no sé, a ver, que tenía un trabajo, un proyecto que quería o que podía presentarlo el día de hoy. Y o, si no, lo otro sería que esto no lo pudieran hacer llegar como para poder hacerle alguna retroalimentación y que pudiésemos comentar algunos trabajos en las otras dos sesiones que nos quedan. Creo que hoy sí pueden tener acceso a abrir su micrófono para hacer comentarios o preguntas. El doctor Israel Ríos nos había escrito que deseaba ofrecer su contribución en calidad de revisor. Okay. También nos había dicho que estaba preparando un manuscrito que le gustaría compartir. No sé si el doctor está presente. Hola, buenas noches. Sí, bueno, está en una versión muy borrador todavía. Pensaba presentarlo en la próxima sesión, el próximo miércoles, si es posible. Igual puedo compartir esa versión borrador por Word para recibir comentarios. Y si queda abierta la disponibilidad o disposición para revisar otros trabajos. Yo creo que eso sería una buena experiencia enriquecedora para recibir insumos o comentarios sobre los manuscritos que estamos trabajando. Cambio. Claro. Bueno, yo creo que si quieres lo puedes compartir y lo discutimos en la próxima sesión. Y había alguien más. Digo, esto no es como para evaluación, de decirle que está bien, está mal, al contrario, es como para, siempre uno cuando lee su propio trabajo, como que uno le agarra cariño, pero cuando alguien más lo lee, de repente hay cosas que no están tan claras, que hay que poner de forma más explícita. Entonces, esas conversaciones ayudan para justo eso, ¿no? Que es lo que básicamente hacen los revisores en las revistas o los revisores de pares externos, cosas que no están claras, por ejemplo, si vas a publicar en una revista internacional, a veces te piden que digas cosas como propias de tu país, que a qué nivel del mal estás, que cuando afectan, por ejemplo, en la parte respiratoria, que si afectan las pruebas de función pulmonar, nos piden que pongamos cuál es el nivel, o sea, qué altura estamos sobre el nivel del mar, qué población tiene, o sea, una serie de cosas que van a depender de la revista en la que uno está aspirando a publicar, ¿no? Entonces comprometemos al doctor Israel para que nos presente su borrador la próxima semana. En estas sesiones nada más tenemos una conferencia y la idea es que el resto del tiempo lo pudiésemos utilizar para conversar sobre estos trabajos, pues. La próxima sesión, la conferencia es sobre las referencias bibliográficas y cerramos con un tema de data modeling, esto de un speaker bien interesante eh, para Para finalizar. finalizarla. Entonces, Sí, doctora. Si me ajá. per- yo creo que una de las mayores dificultades que encontramos luego de establecer una estrategia de búsqueda es descargar los documentos en PDF. Eh, Gran parte de los artículos hoy en día son de open source y están accesibles, pero hay una importante cantidad de artículos que son con servicios pagos, ¿no? Que hay que pagar para descargarlo. Entonces ahí quizás para la doctora Ilsa, la pregunta sería, ¿cuál sería esa estrategia
para lograr acceder a esos artículos, que ya cuando se tratan de un número importante, 10 artículos o 15 artículos, ya es un presupuesto que muchas veces no tenemos a la mano. Sí, sí, definitivamente esa es una limitante y por eso un poco les hablaba del PubMed, que primero que nos permite hacer la búsqueda y nos da la referencia gratis, pero ya el paso de poder conseguir los que son pagos, pues esa es una limitante, sobre todo en nuestros países. Así que depende mucho de con qué contemos, por ejemplo, a nivel universitario en la biblioteca de la universidad. Sé que Senacid por un tiempo, no sé si aún lo tiene, tenía pago de excelentes bases de datos a las que teníamos acceso. No sé si todavía eso está activo. Eh, no, yo en lo particular tengo facilitado también un sistema que me ayuda con un cierto número de artículos por mes, que son apoyos de casas farmacéuticas. Entonces hay como que buscar las distintas metodologías, pero realmente eso debería ser un apoyo institucional, que todos los investigadores contaran con el acceso libre a la mayoría de datos, por lo menos unas 3 o 4, porque cuando uno va a hablar de una revisión sistemática, pues uno debería poder revisar por lo menos en 3 o 4 bases de datos para decir que está haciendo una buena revisión. Algo que podría aportar es que, bueno, en cuanto a la plataforma BC, todos los que tengamos correo institucional de las instituciones que están afiliadas a la plataforma BC, podemos solicitar el registro. Y pues eso no tiene ninguna espera ni ningún costo, simplemente uno ingresa en la página de la plataforma BC y se inscribe con su correo institucional. Y en cuanto a otras estrategias que se pueden usar, quería agregar que siempre se le puede escribir al autor de correspondencia, aunque sea un artículo que la editorial pida pago, y esto es algo que yo siempre se lo digo a mis estudiantes: escríbanle al autor, y muchas veces se sorprenden que el autor les responde y les comparte el artículo. Así que es algo que siempre tenemos que atrevernos a hacerlo. O sea, los autores son personas igual que nosotros que están investigando, y que ellos más que nadie les interesa que su información se difunda y se Se utilice. conozca. Así que no tengan miedo de escribirle a los autores. Sí, en esa misma línea, en general, las instituciones tienen acceso a bases de datos. Por ejemplo, la Caja de Seguro Social tiene acceso a bases de datos. El tema es que esto tiene vencimientos anuales y a veces lo cambian cada año. Pero en general, los que estamos en instituciones públicas tenemos acceso a alguna base de datos. Sería que nos acercáramos un poco a las bibliotecas a ver qué está disponible. Incluso la Universidad de Panamá también tiene acceso a base de datos y a veces nos sorprendemos de las cosas que tenemos disponibles y que no utilizamos. Bueno, yo creo que no hay más comentarios. Entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy. Aquellos que tengan borradores de manuscritos, tratemos de trabajarlos un poquito, siéntase con la confianza de hacérnoslos llegar, no nos vamos a quedar con sus manuscritos, ni mucho menos, al contrario. Lo que queremos es que dentro de las posibilidades nuestras y de algunos colegas que tienen mucha más experiencia en esto, poder hacer algunas retroalimentaciones y recomendaciones para sus trabajos. Así que bueno, no sé, sin más, entonces damos por terminada esta sesión el día de hoy.